parte del Señor la responsabilidad de tocar una doctrina que me parece que es fundamental, es muy importante como causa material de la necesidad de la redención nuestra. Por supuesto, el origen de todas las cosas, incluyendo el cristianismo, por supuesto, es Dios mismo, quien ha dado origen a todo, Él siendo el Dios creador de todas las cosas. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, esa doctrina tan apasionante, tan dramática como lo es la caída del hombre, el pecado y su castigo. Amén. Es un tema muy interesante. Te voy a pedir que estemos abiertos en nuestro corazón, porque es el buen entendimiento de esta doctrina lo que puede determinar un buen entendimiento o un mal entendimiento de la doctrina de la justificación, de la redención, lo que puede llevarnos a vivir un cristianismo que solamente se dedica a estimular las emociones, que solamente nos pueda llevar a la búsqueda de las satisfacciones personales, emocionales, y no buscar la solución a un problema realmente profundo, realmente trascendente, como lo es la caída del hombre. Y bueno, hermanos, tenemos allí en nuestras manos el capítulo 6 de esta confesión de fe, la cual lleva por título, o el cual lleva por título, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la caída del hombre. Esta doctrina tiene como base el relato bíblico que se encuentra en el capítulo 3 del Génesis, en los 24 versículos de este capítulo. Y quisiera primero leer, hermanos, la confesión de fe, darle una leída a los primeros 3 artículos de este capítulo 6, para después comenzar a hablar específicamente ya de la doctrina. Amén. Dice así la confesión de fe, artículo 1: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Segundo artículo: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en las facultades y partes del alma y del cuerpo. Amén. Tercer artículo: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida y transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Amén. Hermanos, abramos por favor nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, pero vamos a comenzar a leer desde el 3. Génesis 3, versículo 3. Debemos comenzar diciendo, hermanos, que el libro de Génesis, no sé cuál sea tú el concepto que tienes de este libro, pero este no es un libro de fábulas, hermano, no es una explicación que los seres humanos idearon o inventaron para explicar la realidad. Parece hasta raro que en una iglesia cristiana se
diga esto, pero hermanos, cada vez hay más iglesias el día de hoy que creen, en verdad, hermanos, yo he escuchado hermanos cristianos que han dicho que el libro de Génesis es una fábula, que es una historia que fue hecha para tratar de justificar algunas cosas, como para espantar o asustar a los niños o darle un origen hasta cierto punto coherente a las cosas. Hermanos, el libro del Génesis es un relato histórico, es un relato bíblico. Creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, con ese entendimiento vamos a leer el relato bíblico acerca de la caída. Como tú sabes, ya se dieron los primeros 6 días creativos, los días creativos del Señor, donde Él crea todas las cosas. Y después, un tiempo después, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre y este pasaje. Sin embargo, creemos que es veraz el relato. Y dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. La palabra caída es una palabra que se ocupa comúnmente para señalar los acontecimientos que acabamos de leer. La palabra caída es usada para describir ese proceso que vamos a ver enseguida, por el cual el hombre cambió, tuvo una pérdida, tuvo un cambio de posición, y son los acontecimientos que relatan la pérdida de la inocencia por parte de nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva. Mucho se ha especulado acerca de qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ha habido diferentes posturas, y si bien creo la que más puede parecer cercana o correcta bíblicamente hablando, es que este fruto que comieron les daría o les daba un conocimiento moral acerca de lo que fuera correcto o incorrecto. Como sabemos, para poder contrastar el blanco del negro tiene que existir este contraste. Para poder saber que algo es dulce debemos conocer lo salado. Lo que no tenían en mente tal vez Adán y Eva es que llegar al conocimiento del bien y del mal lo iban a hacer mediante la práctica. No solamente con un conocimiento intelectual, sino que en su vida tendrían que experimentar el mal. El bien ya lo tenían, estaban en el huerto del Edén. Estaban en el huerto, en el Edén. Es muy interesante ver en el relato de la creación que a veces confundimos que el Edén era el huerto, hermanos, pero si uno pone atención, estaba la tierra, el Señor creó el Edén, y dice la palabra que dentro del Edén el Señor plantó un huerto. Es decir, la tierra estaba compuesta de 3 partes: era la tierra, era el Edén, y dentro del Edén estaba un huerto donde fueron puestos Adán y Eva. Amén. Este relato pues nos dice que Eva, como fue seducida por la curiosidad, fue incitada mediante el deseo para probar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta, después de tomarlo, convida a su marido. En esta versión que leímos, que es la Reina Valera 60, dice que el esposo, es decir, Adán, comió así como ella. Es muy interesante ver que hay otra versión, me parece que es la de las Américas, que dice que comió, pues estaba junto a ella. Esto lo menciono porque se ha hablado acerca de que dónde estaba Adán. Haciendo un poco de estudio en esto, mi conclusión es que Adán estaba junto a ella cuando es engañada y come del huerto. Después de comer Adán, se dan cuenta de que están desnudos, y entonces se hacen vestidos
con hojas de higuera. Amén. Dios los busca en el huerto y después al confrontarlos con lo que habían hecho, Dios se ve en la obligación santa de castigar esta desobediencia, puesto que habían recibido un mandato de Dios de no comer del dicho árbol. Amén. La caída es un proceso, como dijimos, y vamos a ver de manera muy puntual 5 pasos que pueden identificarse como parte de la caída. ¿Cuáles fueron los pasos que a través de este relato bíblico el hombre llevó o siguió para poder perder donde él se encontraba, poder caer? El primero, la duda. Satanás logró introducir en la mente de Eva y en su corazón la duda con la frase: ¿con que Dios os ha dicho? Esa pequeña pregunta dejó en la mente de Eva un eco profundo que ella percibió mediante la astucia de la serpiente. Estaba siendo su mente trastornada, estaba siendo cambiada su mente. Ahí vemos un primer paso de la caída del hombre. La mente fue comprometida, el pensamiento de la mujer fue tocado mediante una sencilla pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y al parecer es una pregunta muy inocente, ¿no? Pareciera una pregunta hasta genuina. Si alguien se acerca a ti y dice: ¿con que tú eres hijo de Dios? O tú eres hijo de Dios, podrías decir: bueno, tal vez él quiere saber cómo ser hijo de Dios, pero realmente puede haber intenciones ocultas, como lo habían en este cuestionamiento satánico. El segundo paso es la concupiscencia. Y entendamos concupiscencia como aquel deseo de bienes materiales o terrenos, o un deseo sexual exacerbado o desordenado. Es decir, la concupiscencia en el corazón del hombre es un deseo sin freno. Es un deseo que pareciera que no se puede superar. El segundo paso en esta caída fue la concupiscencia que se manifestó en el corazón de Eva. ¿Y dónde lo vemos esto? Cuando dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno. Y dice que era un árbol deseable. El deseo entró en sus ojos. Vayamos siguiendo el proceso: mente, y empiezan después sus sentidos. Mediante lo que ella está viendo, la concupiscencia se manifiesta en ella y da un segundo paso en este proceso de caída. El tercer paso fue la desobediencia. Después de haber pensado, después de haber visto toda la información que ella recibió, la procesó a través de su mente, que ya estaba comprometida, tal vez en ese momento no corrompida aún, pero ya comprometida, puesto que ya había una duda, y le lleva al acto. Y esto es la desobediencia cuando dice: comió y dio también a su marido. El cuarto paso fue la culpa. Esto es algo, hermanos, que si tú estás siguiendo este proceso te estarás dando cuenta que es algo que el día de hoy sigue pasando con nosotros. Lo primero que sucede después de pecar, cuando nos damos cuenta que estamos pecando, me refiero a aquellas personas que tenemos la conciencia clarificada por el Señor y que nos damos cuenta y sabemos que hay pecado en nuestra vida. Al pecar viene culpa. ¿Y cómo lo vemos esto? Cuando dice la palabra: fueron abiertos los ojos, les fueron abiertos los ojos, se hicieron delantales, se cubrieron porque estaban desnudos. Génesis 3 del 7 al 8. Vino una culpa, se dieron cuenta de su condición, se dieron cuenta cómo se encontraban y se sintieron culpables, avergonzados, y fueron a ocultarse del Señor. Hermano, cuando pecamos delante del Señor, lo primero que tendemos a hacer luego como cristianos es ocultarnos. Lo primero que hacemos tenemos vergüenza para orar, tenemos vergüenza para venir a la iglesia, tenemos vergüenza de levantar nuestras manos, tenemos vergüenza de ver a los hermanos. No permitamos que esto suceda. Tenemos un Redentor y esperanza en Cristo Jesús. Después de la culpa, de ese alienamiento, uno tiende a aislarse, a separarse de Dios como si uno pudiera hacerlo en verdad. Porque ¿quién se puede alejar de Dios? ¿Quién puede esconderse de Él? Viene el quinto paso. Aquí puse la palabra excomunión
razones del espacio, pero no significa más que perder la comunión con Dios. Ex significa, es un prefijo que significa fuera de comunión. Perdieron la comunión con Dios. Dice la palabra en el versículo 23 y 24 del Génesis capítulo 3, Dios echó pues fuera al hombre. El hombre fue echado fuera. ¿A dónde fueron echados fuera? No fue echado ni siquiera fuera al Edén, sino fue expulsado hasta la tierra. Dice la palabra que echó a la tierra. Salió del huerto, dejó el Edén y fue echado a la tierra. Ahora, en este contexto, hermanos, del huerto donde estaba Adán con la mujer, debemos notar algo, hermanos, que era un ambiente donde Dios se encontraba relacionándose con su creación, y evidentemente podemos ver que estaban sujetos bajo una ley. Estaban sujetos bajo el designio del Señor, una ley que también manifestaba ciertas consecuencias. Pero ¿bajo qué ley se encontraba este hombre? ¿Bajo qué orden, bajo qué administración se encontraba el hombre? Porque no lo vemos como lo vemos después en las tablas de la ley con Moisés, donde explícitamente se da una ley, se dan 10 puntos a cuidar, a respetar. Pero ¿bajo qué pacto se encontraba Adán? A este periodo, hermanos, del tiempo que es entre la creación del hombre en el sexto día hasta la caída que vemos nosotros aquí en el capítulo 3 del Génesis, es denominado el pacto de obras. ¿Y a qué nos referimos con el pacto de obras, hermano? Ahorita lo voy a dar solamente un breve panorama para que podamos entender por qué es que el hombre cayó. No fue un tratamiento injusto del Señor, no fue un capricho que el Señor tuvo de repente. Esto tiene una razón de ser. El Señor siempre obra en plena justicia y en plena santidad. Conforme a derecho el Señor siempre se desempeña. Pero ¿por qué es que el hombre fue castigado? Porque se encontraba bajo una ley, se encontraba bajo un pacto. Este es denominado el pacto de obras. ¿Y cuáles son las características del pacto de obras? Número uno, era un periodo temporal. Una administración, un pacto que tenía una temporalidad. No sabemos cuánto tiempo pasó del sexto día de la creación hasta este momento que estamos leyendo. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el hombre se condujo con rectitud delante del Señor. Adán se encontraba en un momento de prueba, hermanos, temporal. Aunque no sabemos cuánto tiempo pasó, Adán se encontraba en una prueba. ¿Por qué el Señor, no te has preguntado nunca por qué el Señor puso dentro de este huerto aquello que podía matar a su hijo, aquello que podía perjudicarle? ¿Que es acaso es un Dios malicioso? Es un Dios que buscaba que este hijo suyo, Adán, muriera. En absoluto. El Señor no es un Dios malo ni maligno. Estaba probando a su hijo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque lo hizo también con su hijo, el verdadero hijo encarnado de Dios, también lo probó. ¿Por qué la criatura como Adán no había de ser probada como fue Dios mismo en la tierra? Adán tuvo un proceso de prueba, el cual falló. Muy probablemente el propósito del Señor era elevar a Adán a una condición mayor, a una gloria mayor, porque solamente era una criatura. Este pacto implicaba una obligación moral, ya que ellos estaban obligados moralmente a obedecer a Dios, no por una pretensión de recompensa o por una bendición o por buscar algo extra que se les añadiera. Ellos debían y estaban sujetos a la ley de Dios mediante este pacto de obras a través de una obligación moral. Ellos se encontraban en plenitud con el Señor, se encontraban en el huerto dentro del Edén, en comunión plena con Dios. Lo menos que podían hacer era obedecerlo. Tal como ahora nosotros bajo la gracia nos encontramos en un deber de hacer obras, pero no para salvación, no obras para obtener una recompensa, sino por un deber moral que tenemos delante de Dios, puesto que Él nos ha salvado y nos ha levantado del fango para vida eterna. En este pacto, como ya dijimos, había una ley. El Señor explícitamente les dijo: de este árbol no deberás comer, no comas de este árbol. Hermano,
Es increíble ver esto y meditemos un poco en este punto. Aquí el hombre todavía no ha caído. El hombre no está con una vida en pecaminosidad. Y el Señor solamente, no solamente no le pidió hacer una cosa. Si nos ponemos atención, Dios le pidió no hacer algo. Es decir, no le dijo, mira, haz tal labor para que permanezcas en este estado. No, le dijo nada más, no hagas. Era una petición en un sentido pasivo. Recuerdo hace tiempo que en una ocasión iba con una persona y íbamos a hacer un trabajo importante, y yo tenía que regresar a otro lugar para recoger algo que se nos había olvidado. Y le dije, ¿sabes qué? Espérame aquí en la esquina, espérame aquí. Y mi expresión fue, no te muevas, no te muevas. Ahorita regreso, no te muevas, por favor. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando yo voy a donde tenía que ir y regreso? Que no estaba. Y pasé los siguientes como 10 minutos buscándole para poder hacer lo que teníamos que hacer. Y de repente veo a esta persona acercándose con una parsimonia, con una calma. Y yo molesto le dije, oye, le digo, es que de verdad, cuando a alguien le dices, no hagas nada, y ni eso puede hacer, eso está muy complicado. Eso es algo que no me puedo explicar. Bueno, en este caso a Adán el Señor le pide algo semejante: no hagas esto. Bíblicamente es el único mandamiento que vemos expreso, además de las labores que ya se le habían asignado. Ya le había dado algunas labores. Adán tenía trabajo antes de caer, hermano. Quitémonos esta idea del pensamiento católico, esa influencia de la teología católica, creer que el trabajo fue castigo por la caída. No fue así. El trabajo fue dado desde antes, es una bendición de Dios. El hombre fue creado para trabajar. Jesús después dijo en el Nuevo Testamento, mi Padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. ¿Ok? Entonces, estaban ya unas labores y había una ley que era no comer, y justo lo que le dijeron que no hiciera, eso fue hacer. Este pacto, pese a ser llamado un pacto de obras, porque el Señor esperaba que Adán y Eva se condujeran de una manera específica, no nos habla ni estamos queriendo decir que en algún proceso de la historia de la redención la salvación hubiera sido por obras. Nunca ha sido por obras y nunca será por obras. En este caso lo que podemos ver que cómo las obras trabajan o influyen sobre nuestra vida es que la salvación no es por obras, pero la perdición sí. Nosotros no podemos salvarnos por obras, pero estamos perdidos por las obras. Entonces, querer salvarnos por obras es como querer apagar el fuego con más fuego. Es como tener un incendio en una ciudad y enviar a Nerón para que lo apague. Eso es algo que no va a suceder. Lo que va a suceder es que se va a incrementar más la llama. ¿Ok? En esta desobediencia que el hombre tuvo al violar la ley de Dios, intentó hacer de sí mismo el centro del mundo. Intentó hacer de sí mismo el centro de la creación, el centro del Edén, el centro del huerto. Él pretendía ser igual a Dios, tal cual Satanás o Luzbel intentó hacer en el cielo. Este es un pacto que manifiesta consecuencias. Cuando el hombre volvió las espaldas a Dios, murió espiritualmente, el mundo se hundió en caos, el pecado y la rebelión, la muerte física es inevitable. Es inevitable. La muerte física, hermanos, es una consecuencia de la muerte espiritual. Recuerdo que mi padre, cuando yo era niño, me decía, cuando uno nace empieza a morir. ¿Sabes algo? Eso es correcto, porque el cuerpo comienza a degradarse y comenzamos a morir. Estamos en un proceso de muerte física a consecuencia de lo que sucedió en aquel momento. Sexto punto del pacto de obras: es vigente y es universal. ¿Por qué decimos que es vigente? ¿Que acaso no estamos ya bajo la gracia, hermanos? Sí, amén. Sin embargo, ningún ser humano desde Adán hasta el día de hoy, hermanos, puede evitar ser miembro de este pacto. ¿Qué acaso después de la cruz no el Señor nos pide que nos seamos motivados y exhortados a las buenas obras? ¿No le pidió al pueblo y no nos pide a nosotros cuidar de la viuda, cuidar del huérfano,
tener misericordia, ayudar al extranjero, ayudar al pobre, por supuesto, pero no para salvación, hermanos, sino por esta obligación moral que nosotros, estando en la condición regenerada a través de Jesús, debemos llevar a cabo. Debemos buscar hacer esto porque tenemos una responsabilidad moral con nuestro Señor. Si Él ha hecho tanto por nosotros, no tenemos más que hacer, por lo menos misericordia a los que nos rodean, gracia a los que nos rodean, ya que no podemos hacer más. Este pacto, hermanos, es vigente y universal, y es importante tenerlo en mente porque este pacto es el fundamento de nuestra necesidad de redención, hermano, porque es la violación a este pacto lo que nos ha traído las consecuencias de nuestro pecado. Es la violación a este pacto lo que hizo necesario que el Señor Jesucristo viniera, se encarnase para venir a manifestarnos el nuevo pacto. Puesto que el primer pacto fue violado a través de nuestra concupiscencia, por nuestra maldad, por nuestro pecado, es necesario que el Señor Jesús hubiese venido a la tierra para restablecer la relación con Él a través de un pacto nuevo, un pacto que no se ha quebrantado. Y cuando somos restituidos mediante el pacto de la gracia, automáticamente regresamos a una condición no total como la que tuvo Adán. Estamos llamados a tener una posición incluso mayor que la que tuvo Adán, pero se restaura, hermanos, nuestra responsabilidad moral con Dios permanece. ¿Por qué? Porque una responsabilidad moral es en una relación, hermanos. Y así como dice la palabra que la mujer está atada a su marido mientras éste viva, nosotros estamos atados por esta ley a nuestro marido. Pero ¿sabes algo? Nuestro marido es eterno. Nuestro marido no ha de morir. Por eso el pacto de una conducta con Él debe permanecer para siempre. Pareciera una injusticia decir que Adán pecó y entonces, ¿por qué? Bueno, él pecó, él violó el pacto, a mí me hubieran dado oportunidad de buscar cumplirlo. Número uno, hermanos, no lo hubieras conseguido, ¿no? Número uno, o sea, nadie podría cumplir con este pacto. Y hay una forma en que se comunica esta caída entre los hombres, y esto es debido a que es Jesucristo, hermanos. Es un término que se ocupa, un término teológico para hablar acerca de por qué es que nosotros somos afectados a través del pecado de Adán. Y es que Adán era considerado la cabeza federal, es decir, el que va al frente. Y federal viene de una palabra latina que es fedus, que significa pacto, alianza, y con el sufijo al, que significa relativo. Es decir, federal significa relativo al pacto, relativo a la alianza, que pertenece a un pacto, pertenece a una alianza. Por eso el presidente es el poder federal, es la cabeza federal del país. ¿Cuál pacto? Él representa a todos los mexicanos con el pacto llamado Constitución Mexicana. ¿Ok? Entonces, si nuestro presidente, que Dios guarde esa locura, se le ocurre ir a declarar la guerra a otro país, déjame decirte algo, tú y yo estaríamos en guerra con ese país. Y las consecuencias de esa guerra nos afectarían a todos por igual. Yo no podría decir, o no podríamos decir con validez, bueno, pues si él le declaró la guerra, que vaya y le pelee. No, él es la cabeza federal de la República Mexicana, y por eso sus decisiones, sus acciones afectan a toda la nación mexicana. De la misma manera, las acciones que Adán tomó y que hizo, que realizó, nos afectan a todos nosotros. La palabra caída, como dijimos, es un término que se ocupa para describir el relato, los hechos, el proceso que ya vimos de 5 pasos que el hombre llevó en este proceso llamado caída. Y esta palabra nos habla de 3 cosas fundamentalmente. Número 1, un cambio de posición. ¿Ok? Cuando algo cae, está en esta posición y cae a otra posición. Hay un cambio de posición. En este caso fue una pérdida, no fue una elevación. ¿No? Por eso no se llama elevación, no se llama la subida, no, se llama caída. Es en sentido negativo este cambio de posición. El hombre se encontraba en una posición delante de Dios, de confianza, caminaba con Él, una relación estrecha. Eso se perdió con la caída. Segundo punto, también nos habla de un cambio de condición. El cambio de posición implica un cambio de condición. Según la definición de la palabra condición, fíjate que significa índole, naturaleza o propiedad de las cosas. Naturaleza es la que quiero enfatizar, porque nuestra posición
nuestro cambio de posición se puede entender como un cambio de naturaleza. La naturaleza que teníamos en ese momento sin pecado, sin corrupción, cambió. Cambiamos nuestra posición, cambiamos nuestra condición y nuestra naturaleza vino a ser una naturaleza llena de pecado, llena de corrupción, llena de maldad. Ahora vimos cambio de condición y de posición. Ahora vamos a entrar a esta etapa, a este momento del mensaje, para ver cuáles fueron estas. Ahorita vamos a ver cuál fue la condición de Adán y la posición de Adán antes de la caída, para poder contrastar con lo que ha sucedido con nosotros. Y por supuesto, en este cambio de condición hubieron consecuencias que son innegables, hermano. Cuando alguien nos pregunta, recuerdo hace tiempo una hermana decía, bueno, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió? Y si bien uno a veces quiere buscar o escudriñar la voluntad oculta de Dios, ese pensamiento que nadie conoce, el por qué, hermanos, vayámonos a lo que sí conocemos. Lo que conocemos es que la gente muere porque todos pecamos. ¿Por qué se enfermó mi abuela? ¿Por qué murió mi tía? ¿Por qué murió el hermano tal? Porque todos pecamos. Esa es la raíz central. Dios tiene momentos para cada vida, pero esa es la voluntad escondida de Dios que jamás podremos conocer. Él es soberano y hace como Él quiere, pero todos morimos, nos enfermamos. Si tienes dolencias, enfermedades, ¿por qué Dios recuerda? Es aquí lo dramático de este pasaje. Todo eso sucede porque el hombre pecó y todos estamos dentro de esa misma categoría, pecadores. Adán antes de la caída. Número 1, la palabra dice en Génesis 1, del 26 al 27, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ok, eso creo que es un pasaje que todos hemos conocido y por supuesto de esto deriva la dignidad humana. Es por eso que un ser humano no puede ser tratado como un animal, aunque hoy en día la locura es tal que ya parece que valen más los huevos del salmón que un embrión humano. Parece que vale más, hay más gente defendiendo, en el mundo secular hay más gente defendiendo la violencia contra las vacas que contra el aborto. Pero la dignidad humana se deriva o bien y tiene su fundamento en que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Es por eso que no hay, bueno, hoy ya, pero no es lo mismo, no hay funerales para los peces. O cuando has visto un funeral de una mosca, o el funeral de, no sé, de un ave. Es la dignidad humana lo que hace la diferencia, y esta dignidad proviene de que somos hechos a la imagen de Dios. Pero ¿qué es la imagen de Dios? Porque en este pensamiento es que mucha gente, y hay pinturas medievales y renacentistas donde pintan a Dios con forma humana, pintan a Dios como un ser humano viejo, barbado, blanco. Pero ¿es esto correcto? ¿Será que la imagen de Dios la tenemos en el número de nuestros dedos? ¿Será que la imagen de Dios en nosotros se ve en tener 2 ojos o tener un par de piernas? Hermanos, debemos tomar número 1, la palabra de Dios dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. La imagen de Dios no es física. La imagen de Dios no es física. No tiene nada que ver con nuestro físico, porque hermanos, cuánta diversidad de colores, de formas hay entre la raza humana. Entonces, ¿a imagen de quién? Porque hay hombres blancos, hay hombres rojizos, hay hombres morenos, hay hombres altos, hay hombres bajos. ¿Con cuál de todos ellos hacemos a Dios semejante? La imagen de Dios no es física. Colosenses dice acerca del Señor Jesucristo que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, no podemos tener una imagen visible de Dios más que en el Señor Jesucristo, pero tampoco es su cuerpo a lo que se refiere. Dios es como nosotros.
Lo que es la imagen de Dios, o cuando habla la palabra de la imagen de Dios, se refiere a cuestiones de personalidad, de aquellas cualidades con las cuales el ser humano fue dotado, cualidades racionales y morales. Hermano, nuestro intelecto y nuestra moralidad es lo que hace la diferencia fundamental entre el ser humano y los animales. Nosotros tenemos cosas, capacidades que los animales no tienen, calidades como el raciocinio, hermanos. Tenemos voluntad, tenemos creatividad. Un animal jamás va a ser capaz de componer una sinfonía o de pintar un cuadro. Jamás va a ser capaz de expresar en un poema sus afectos hacia sus progenitores, hacia su madre. El ser humano es una criatura racional, consciente de sí mismo, con autodeterminación, formado por su Creador para tener comunión con Él. Ese fue el propósito de la creación del Señor, del hombre. Nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, no es nuestro cuerpo, es la creatividad, es la capacidad de hacer justicia, es la capacidad de ser veraces, es la capacidad de tener una voluntad de hacer algo. Y como leímos en el pasaje, cuando dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice algo más, y señoree. Esta imagen y semejanza que Dios nos dio a través de nuestras capacidades racionales y nuestras capacidades morales para saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, es increíble ver que hoy hay personas. Una vez en el trabajo platicaba con un compañero que es agnóstico y es a favor de la ideología de género y del movimiento homosexual, y él decía, es que buscando justificar el homosexualismo, decía, es que hay una raza, un tipo, una especie de monos llamados los bonobos, y eso es verdad, que practican el homosexualismo, que tienen relaciones sexuales entre animales del mismo género, entre machos. Y yo le decía, ¿de verdad te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Estás justificando tu estilo de vida con la conducta de un animal? Le dije algo, ¿sabías que también en los bonobos, pero en el caso de las hembras, se comen a sus crías? Entonces eso también está bien, también eso hay que justificarlo porque es algo que hacen los animales. Hermano, nuestra capacidad moral de diferenciación de lo que es correcto y de lo que no nos hace diferentes, nos deja ver que somos en parte como Dios, en parte como Dios, no en parte Dios ni Dios, en parte como Dios. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Él nos ha comunicado algunos de sus atributos. En el estudio de los atributos de Dios hay dos categorías fundamentales: atributos que son comunicables o se pueden compartir con el ser humano, y otros que no. ¿Cuáles no se pueden compartir? Su omnipotencia, su inmutabilidad, su omnipresencia y algunos otros. Nosotros podemos manifestar de repente algunos rasgos de carácter del Señor. Es por eso que algunos hombres y mujeres se justifican diciendo, es que yo no soy malo, yo soy buena persona. Porque de repente saben hacer cosas buenas, pero ¿sabes algo? Eso no es más que esta comunicación de atributos que Dios ha dado al hombre, y que nos da la oportunidad de amar a nuestros seres queridos. Nos da la oportunidad de tener misericordia, dar una limosna o ayudar a alguien. Nos da la oportunidad de levantar a alguien que esté enfermo o que se ha caído. Pero eso no significa que seamos buenos, porque eso no proviene de nosotros, eso proviene de Dios, que nos ha dado esa capacidad. Pero decíamos que con estas capacidades que Dios dio, que es la imagen de Dios, al hombre le dio una capacidad de señorío, le dio autoridad sobre todos los animales, sobre las bestias del campo, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Esto es una diferencia abismal, hermano, entre todos los tipos de criaturas. El ser humano no es un animal. El ser humano no es un proceso de evolución, no viene de un proceso de evolución. ¿Sabes qué? Además de la herejía y del error y de la falta de lógica y coherencia que tiene la teoría de la evolución, ¿sabes cuál es tal vez uno de los más grandes males que ha hecho a la mente del ser humano el pensamiento evolucionista? El pensar que las cosas se arreglan solitas, el pensar que las cosas mejoran por sí solas. Es como pensar que si alguien está enfermo, tiene un tumor de cáncer, déjalo que no se mueva, solito se va a curar. ¿De dónde? ¿Cómo puedes pensar eso? Es una inconsistencia. Es una inconsistencia. Y déjame te digo algo: el racismo, el desprecio de nuestros congéneres de otra tez, de otro color, es hija del evolucionismo.
¿Sabías que en Londres, a principios del siglo XX, en los zoológicos, hermano, en los zoológicos de Londres, habían aborígenes de Australia, aborígenes australianos, como el eslabón perdido, que fueron cazadores ingleses a ese continente a secuestrar familias de autóctonos australianos y ponerlos en un zoológico, porque como el hombre evolucionó y estos hombres y mujeres eran negros, con rasgos un poco más toscos que los ingleses, decían entonces, ellos son más animales, ellos son animales, y los ponían en los zoológicos. El racismo es hijo del evolucionismo. El señorío que el Dios dio al hombre sobre todos los animales lo distingue. Tercero, el hombre fue creado varón y hembra como una sola carne. La Biblia presenta al hombre como el hombre del Génesis 1 como varón y hembra. El Génesis 2, hermano, es un zoom, es un detalle acerca de lo que sucedió en el sexto día con la creación del hombre. Son el mismo. No es el tema, hermanos, pero hoy bíblicamente veo una unidad entre el hombre de Génesis 1 y el hombre de Génesis 2. Estos seres fueron creados como una sola carne según el concepto divino. Esto es lo que constituye la verdadera unidad. De hecho, la palabra Adán es una palabra hebrea con la que se designa al hombre. Es una palabra que significa literalmente hombre, hombres, ser humano o rojizo. Es un nombre genérico. Adán es el nombre genérico de toda la humanidad. Amén. Otro punto, el hombre fue creado bueno en gran manera. ¿Recuerdas al final del capítulo 1 de Génesis? Dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Ese mismo día había creado al hombre. El hombre fue creado bueno. Otro punto, el hombre fue creado perfecto. Esto es uno de los atributos de Dios. Cuando Dios crea algo, hermano, lo crea de conformidad a quien Él es, a lo que es Él. Dios no puede crear algo malo, Dios no puede crear algo imperfecto, Dios no puede crear algo que no tenga amor en sí, no puede crear algo que no sea bueno. Y con el no puede no estoy negando su omnipotencia, sino estoy afirmando su integridad, su consistencia de carácter. Dios no va a hacer nada que esté fuera de lo que Él es, porque es perfecto. En Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje, hermanos, aunque está escrito por parte del profeta Ezequiel hacia un rey humano, por mucho tiempo ha habido el consenso en la iglesia que es un mensaje que también puede ser atribuido a Luzbella, que después fue Satanás. Sin embargo, lo ocupo para expresar esta idea porque, al igual que nosotros, Luzbel es una creación, es una criatura. Y esto nos deja ver que las creaciones de Dios son hechas perfectas hasta que se encuentra la maldad, hasta que viene la corrupción. Dios no creó la corrupción, la maldad no fue creada por Dios. La maldad es la consecuencia de perder el diseño que Dios nos dio. Pero hermanos, si Adán era perfecto, tal vez te estés preguntando entonces, ¿por qué pecó? Si es que Adán era perfecto, entonces ¿cómo es que pecó? ¿Por qué pecó? ¿Sabes algo? Adán era perfecto, sí, jamás en la medida de perfección de Dios, jamás en esa plenitud, ningún atributo que nosotros podemos manifestar de Dios, jamás. Por ejemplo, la Biblia nos invita a nosotros a ser santos, pero jamás seremos 3 veces santos como es el Señor. La Biblia nos invita a hacer justicia, a ser justos, pero jamás seremos justos como Él es justo. Amén. Bueno, pues Adán fue creado en perfección, pero jamás con la perfección plena y absoluta de nuestro Señor. Pero ¿sabes en qué estriba la capacidad de pecar que tuvo Adán? En que, a diferencia de Dios, Adán es y era mutable.
Eso es algo glorioso en el Señor, porque todos sus atributos, en este caso su perfección, jamás podrá cambiar. Él jamás podrá dejar de ser perfecto. Adán no era inmutable. Por eso esa condición pudo cambiar, en él pudo cambiar y dejó de ser perfecto. Dejó de ser perfecto por su mutabilidad. Amén. Otro punto que tenía Adán es que era capaz de cumplir la ley de Dios. Dios le había dado un mandato y él era plenamente capaz de cumplir esa ley. Él era capaz, en ese momento el hombre era capaz. Hay unas palabras que los reformadores ocuparon para describir esta condición y era posse peccare, que significa podía pecar. Adán podía pecar, hermano. Por supuesto, tan podía pecar que pecó, ¿no? Eso es claro. Pero no solamente tenía esa capacidad, sino tenía una más, posse non peccare, que significa podía no pecar. Adán estaba en la posición en que él podía escoger. En este punto es donde el libre albedrío tal vez sí tiene un lugar, porque él tenía la capacidad de elegir pecar o no pecar. Dios le hizo responsable de esta capacidad que él le había dado de poder no pecar. Adán podía no haber comido del fruto, sí. Eva podía no haber comido del fruto, sí. Sin embargo, Eva fue engañada, como lo dice la palabra, fue engañada, pero Adán deliberadamente, con todo conocimiento de causa, como decíamos a la lectura, yo veo bíblicamente que Adán estaba junto a ella. No es que la hubiese abandonado, sino que él, abandonando su labor que Dios le había dado, porque la ayuda de él era ella. Ella debía estar donde Adán estaba, trabajando en lo que Dios le había dicho, pero no fue así. Él estaba donde ella estaba. Él fue seducido por Eva. Él fue seducido por Eva y decidió complacer más. De hecho, cuando el Señor da su sentencia, cuando castiga a la serpiente por lo que había hecho, a Eva por lo que había hecho, lo primero que le dice a Adán es: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Es causa por la que el Señor castiga a Adán. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Le dio más peso a la voz de su esposa que a la voz de Dios. Le dio más peso a las necesidades de su esposa que lo que Dios estaba pidiendo de él. No que Dios necesite, pero Dios le estaba pidiendo algo. Después de la caída, pues esta incapacidad, vamos a ver ahorita la condición de Adán después de la caída. Ya vimos más o menos, y nada más son algunos puntos por cuestión del tiempo, cómo estaba Adán antes de la caída. Ahora vamos a ver cómo estaba después de la caída. Podemos ver como consecuencias inmediatas de la caída del hombre. Bueno, vino una maldición sobre la serpiente y el Señor establece la guerra que hasta la cruz de Cristo existió, porque ese es el momento en que el hijo de la mujer destruyó a la serpiente y pisándole la cabeza. Y ahora nosotros estamos en otra situación. Ya la lucha no es entre él y nosotros, sino es con nuestro pecado. Amén. Otra consecuencia es que se empezó el dolor, específicamente a la mujer en el parto. Comenzó un enseñoreamiento del hombre sobre la mujer. Ese es un castigo divino, hermana. Claro que a los que estamos en Cristo el Señor nos llama a ser buenos con nuestra esposa, amarla, pero en términos generales en la humanidad es verdad, hermano, yo estoy de acuerdo con el primer feminismo, el feminismo de primera ola, ¿no?, que surgiera a inicios del siglo XX, porque es verdad, en muchos lugares la mujer ha sido, en la misma cultura hebrea, era subyugada, sometida, menospreciada. Sí, es verdad, y eso es algo que debe cambiar. Es la consecuencia del pecado. Eso no es el orden de Dios. Dios no refrenda eso, hermano. De hecho, si te das cuenta, el Dios es el primero que pone a la mujer en igualdad de valor, en igual valor y dignidad. Número uno, porque los creó uno. Y número dos, porque ¿a quién castigó? A los dos. Aquí está el concepto de igualdad ante la ley, porque todos fueron castigados, el hombre, la mujer y el animal. Todos fueron castigados. El enseñoreamiento masculino también vino una decadencia ecológica, empezaron a producirse cardos, espinas,
entró la muerte. Hoy tú ves árboles muertos, hermano, eso no estaba en el principio. Los árboles mueren, la hierba se seca, la flor se marchita por nuestra culpa, por el pecado. Hoy vemos paisajes desérticos, muertos por nuestra culpa, por el pecado. Se generó el trabajo sin gozo, un trabajo incómodo y menos productivo, con sudor, te producirá cardos y espinas, es decir, te va a dar un producto. Imagínate que tú estás semanas sembrando y en lugar de darte un fruto te da espinas. Entonces se redujo la capacidad productiva de la tierra. No por eso yo no creo que la tierra se vaya a quedar sin alimentos, porque Dios es un Dios perfecto y no le hace malos cálculos. Él va a dejar que se cumpla todo el ciclo que Él tenga destinado para la tierra, con plenitud de agua, de alimento, de calor y de frío, como dice el Salmo, que no cesará el calor ni el frío. Amén. Hubo una expulsión del Edén. Esas de manera inmediata fueron lo que se dieron. Con esta expulsión el hombre perdió el estado de paz, este equilibrio en el que igual vivía, protección y el gozo que le representaba vivir en ese lugar. Vino la ansiedad, vino la frustración, vino la incertidumbre, vino el miedo al mañana. El que va a pasar mañana, ¿tendré para comer mañana? Mi hijo estará bien. Todo eso es consecuencia del pecado. Cuando lo experimentes, igual, hermano, espero que te esté sirviendo esto para tu vida práctica. No es que Dios te esté juzgando nuevamente, no, hermano. Es consecuencia del juicio de nuestro pecado. Y ¿sabes algo? Es justo y es correcto. Tal vez el hecho más trascendental que sucedió, hermanos, después de la caída es la entrada del pecado a la tierra y su consecuencia, la muerte. Ni los animales morían, hermano. La tierra no fue diseñada para recibir cadáveres putrefactos. La tierra no fue creada para recibir podredumbre. Por nuestra culpa, por el pecado, hoy la tierra abre su boca para recibir la consecuencia de nuestra maldad. Y vamos a ver unas situaciones un poco más específicas a Adán. Hay una imagen distorsionada de Dios. Ya explicamos a qué nos referimos con imagen de Dios. Bueno, pues ahora la voluntad, el razonamiento, la conciencia, la autodeterminación y la autopercepción están distorsionadas, hermano. Hoy un hombre se autopercibe jirafa. Hoy ya están los transespecies. Hoy un hombre se autopercibe mujer, se puede autopercibir extraterrestre, E.T., y cree estar bien. Está distorsionado nuestro pensamiento. Hay hombres como aquel, ¿te acuerdas de aquel asesino, el famoso Mocha Orejas? En una entrevista le dijeron que él podía matar a las personas, pero sería incapaz de matar un perro. ¿Cómo explicas eso? Asesinos seriales que los entrevistan dicen, pues que yo no sé por qué hay tanto drama, no sé por qué se ponen así. Sí maté 300 mujeres, pero no sé cuál es el problema. Mentes entrenegrecidas, mentes corruptas que ya no distinguen, hermano. La imagen de Dios está distorsionada, no se perdió totalmente, puesto que el hombre sigue siendo la cúspide de la creación. El hombre sigue teniendo dominio sobre el mar, sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias. El hombre sigue teniendo creatividad, sigue habiendo desarrollo tecnológico, científico, académico, pero todo corrupto. Nuestra mala señorío sobre la tierra ha provocado extinción de animales, destrucción de ecosistemas, enfermedades donde no había, porque todo está distorsionado. Ahora el hombre se encuentra bajo el señorío de la muerte. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que venir a tomar las llaves de la muerte, porque las llaves que nosotros les entregamos en esta caída. Dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Éramos esclavos, hermano, estábamos en una condición de esclavitud. Vino la división hombre y mujer. Tú has notado, hermano, en la Biblia que no aparece el nombre de Eva sino hasta Génesis 3:16. Justo después de la caída, cuando viene el castigo, el versículo siguiente, Adán dice, Génesis 3:20,
Termina el castigo con el hombre, dice el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Termina el Señor de hablar, da su castigo, y lo primero que dice Adán, según el relato bíblico, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Por qué hasta ese momento Adán le dio nombre a Eva? No fue Dios el que le puso nombre a Eva. El Señor les puso a los dos, Adán, hombres, humanidad, porque eran uno. En ese momento Adán tenía que seguir cumpliendo el pacto de obras. A Adán le habían dado un trabajo de darle nombre a todas las criaturas, a todas las creaciones de Dios. Y sí, cuando él percibe y se da cuenta que a consecuencia del pecado, él y su mujer fueron divididos, ella vino a ser un ser externo a él, aparte de él. En ese momento, él cumpliendo su labor, le da nombre. No estoy diciendo que Eva fuera un animal, no, en su misma condición, pero le da nombre. Es en ese momento. Antes no podía darle nombre porque era él mismo, era parte de él. Otro punto después de Adán, de la caída, malo en gran manera. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mateo 7:23 dice: nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad, malos. Adán, después de la caída, dejó su perfección y se convirtió en un ser imperfecto, corrupto, depravado. Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Antes estaba en una condición, recuerdas que era, podía pecar, pecare, o podía no pecar, posse non pecare. Esa era la condición en la que se encontraba Adán. Después de la caída, no puede no pecar. El hombre, después de la caída, no puede hacer más que pecar. No puede hacer. Entonces, hermano, esto es algo dramático, como te decía al principio en la introducción. Es una tragedia, hermano. Qué desgracia es caer en una condición en que no puedes hacer más que aquello que te destruye, que no puedes hacer más que aquello que va a romper en pedazos tu familia, que no podemos hacer más que aquello que va a destruir a los que más amamos y va a terminar destruyendo nuestro propio cuerpo. Qué desgracia, hermano. Esto es para ponernos a llorar. Esto es para tirarnos al suelo y suplicar al Señor. No podemos hacer más que blasfemar el nombre del Señor con nuestra respiración. Cada respiración del hombre no regenerado por Cristo es una blasfemia, es un insulto al Señor. Y por consecuencia, estamos separados de Dios, enemigos de Dios. ¿Sabes algo? Hay veces que los hermanos predican honestamente y con una buena intención, pero a veces no lo hacemos correctamente. Cuando le decimos a las personas incrédulas: acércate a Dios para que tengas una relación con Él, acércate para que tengas una relación con Él. ¿Sabes algo? No hay una sola criatura que no tenga una relación con Dios. No hay un solo ser humano que no esté relacionado con Dios en alguna manera, porque no podemos salirnos del vínculo creador-criatura. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que todos los que están sin Cristo, su relación es de enemistad, su relación es de odio, su relación es de repulsión. Entonces, cuando prediques, dile a la persona que estás predicando: ven para que tu relación con Dios cambie, porque ¿sabes algo? Estás relacionado con Dios y Dios es tu enemigo, y ¿sabes algo? Vas a perder, te va a destruir, porque eres su enemigo. Ven a ser amigo de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron los alcances o el efecto de la caída?
qué tan profunda, qué tan dramática, qué tan abismal es la diferencia de donde caímos a donde nos encontramos. Ya dijimos que en el pacto de obras todos nosotros estábamos representados por Adán como cabeza federal, como el representante de todos nosotros. Y es por eso, hermanos, que los efectos de la caída, hermanos, son un efecto universal. Amén. Son un efecto universal, porque dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta caída es universal, involucra a todos y cada uno de los seres humanos. No hay ninguno que pueda decir: yo me caí en menos medida, o yo no caí, yo nomás me fui un poquito de lado. No, hermanos, todos caímos total y absolutamente, todos. Vayamos a Romanos 8, del 5 al 8. Y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo unas pequeñas, breves pausas. Dice: porque los que son de la carne, número 1, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí podemos ver, hermanos, representado el ser interior, la mente, el corazón, el pensamiento, la voluntad, toda esta imagen que Dios nos dio de Él, corrupta y solamente enfocada en las cosas de la carne, en las cosas que desagradan al Señor. Versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse habla de una labor, habla de hacer algo. Esto involucra nuestro ser exterior, lo que hacemos, nuestras acciones, en lo que dedicamos tiempo, a lo que le damos fuerza, a lo que le damos nuestro vigor, a lo que le damos nuestro entusiasmo. Hermanos, nuestras acciones también están totalmente corruptas, degradadas. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Te das cuenta cómo los que están en la carne tienen comprometida su mente, tienen comprometido su cuerpo, y por consiguiente son enemigos de Dios? No son entes neutrales, no hay una posición neutral. El Señor Jesús lo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, el que está sin Cristo, amigo que nos ves o nos escuchas, si tú estás sin Cristo, eres enemigo de Dios y debes correr por tu vida, aunque no vas a encontrar refugio alguno, porque el Todopoderoso, el que mira desde el cielo todas las cosas, tiene su mano levantada contra ti, y como dice la palabra, la hacha ya está puesta. El tiempo se acerca. En cuanto al Dios de paz y justicia, hará su juicio para todos los que le despreciaron. Amén. Porque no se sujetan, dice el pasaje, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y ¿sabes algo? Aquí está el detalle: ni tampoco pueden. No pueden. Adán podía, el caído no puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay capacidad, no hay oportunidad alguna de hacerlo, hermanos. Hay una incapacidad absoluta del ser humano para obedecer la ley de Dios y por consiguiente para agradarle. No podemos hacerlo en nosotros, no podemos, hermano. Espero que esto, hermano, y no me malinterpretes, pero espero que esto te esté poniendo un panorama sombrío delante de tus ojos. Espero que esto te esté llenando de un peso en tu alma por la cual estés buscando una salida, porque la hay. Pero primero debemos sentirnos perdidos para ser salvos, hermano. Nadie va a buscar salvación si no se siente perdido. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Esta palabra es terrible. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecibles. Si pudiéramos ver cuán despreciable es un ser que ofende a Dios delante de sus santos ojos. El problema, hermanos, es que todo lo juzgamos desde nuestra perspectiva. Como Adán, queremos ver todo desde nuestra óptica, desde nuestro juicio, desde nuestro conocimiento del bien y del mal, y juzgamos todas las cosas. Es que yo no veo esto, es que yo no considero. Hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para determinar el orden de las cosas, lo correcto, lo bello o lo asqueroso de las cosas? Sino solamente aquel que creó todas las cosas y permanece en integridad y justicia.
Si pudiéramos ver, hermano, cuán fétida es nuestro pecado delante del Señor Santo, agacharíamos nuestra cabeza y pediríamos perdón todos los segundos de nuestra vida. Aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Visualizas esa escena? ¿Visualizas esa escena? Esto que estamos hablando es conocido como la doctrina de la depravación total o la corrupción radical. No hay ninguno, no hay nada, no hay ningún aspecto del ser humano que no esté corrupto, que no esté degradado, que no esté podrido. Hace unos meses platicaba con un hombre en la cafetería de la iglesia que tenía unos días de haber salido del reclusorio después de una condena de cerca de 23 años por secuestro. Y él, con lágrimas en los ojos, me decía: es que ya no quiero regresar. Ya no quiero, pero no puedo. Y le dije: es que, Alberto, estás podrido por dentro, estás podrido. No vas a poder sin Cristo. No vas a poder sin ser regenerado, sin ser regresado al Génesis, regenerado, volvernos a poner en esa condición donde podíamos no pecar, donde podíamos agradar a Dios, donde podíamos estar con Él y platicar con Él, y que su santidad no nos consumiera como la hojarasca. Depravación total, y también es conocida como corrupción radical. ¿Por qué? Porque la palabra radical viene de radix, que es raíz. Es una corrupción que está desde la raíz, hermano. No es un árbol que tiene una manzana podrida, no, y que quitas la manzana y ya estuvo. No, estamos podridos desde la raíz. Y como dice Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Nosotros somos el árbol malo, hermanos. A veces aplicamos esto para redarguir a nuestros prójimos y le decimos: hijo, es que no hagas eso, no te portes así, no te drogues, no robes, no forniques, no hagas eso, porque recuerda, un buen árbol no puede dar malos frutos y tú eres un buen árbol. ¿Sabes algo? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tu hijo es el árbol malo, mi hija es el árbol malo. Si Cristo no transforma su raíz, si Cristo no sana de raíz su esencia, su ser, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, todos los que nos rodean son el árbol malo, y el árbol malo será cortado y echado al fuego. Porque en la tierra del Señor, en la casa de Dios, no puede haber ni habrá nada malo, porque Él es bueno, porque Él es santo. Isaías 5:24 también dice, quisiera que lo leyéramos, por favor, vayamos al pasaje. Isaías 5:24, y que pongas atención. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así como Adán despreció aquella ley que le fue dada en el pacto de obras, y su raíz vino a ser como podredumbre. No podemos dar nada bueno. No pretendamos chantajear a Dios. Señor, si tú me das, yo voy a hacer por ti. ¿Qué vamos a hacer por Él? ¿Ofenderlo más? ¿Manchar más su nombre? Juan 5, del 39 al 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sabes, este pasaje es usado por muchos para decir que el hombre tiene la capacidad de ir a Jesús, porque Jesús está diciendo: no queréis venir a mí. Como ellos interpretan este pasaje como que nada más es de que el hombre quiera. Pero sabes algo, no es el enfoque de este pasaje. Y no nada más lo digo con base en este pasaje, sino lo que la Escritura dice acerca del hombre, de su capacidad, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Qué voluntad puede representar, dar un muerto o expresar un muerto? Ninguna. Está muerto. No puede tomar ninguna decisión. Las personas suelen decir dejar su última voluntad. ¿Por qué se le llama su última voluntad? Porque saben que al morir no hay voluntad del muerto. Y dejan dicho que lo vistan de cierta manera y que lo incineren, lo echen al mar o lo paseen o hagan tal vez cosa. Pero ¿sabes algo? La verdad es que las personas, los familiares podrían no hacerle caso. ¿Y sabes qué va a hacer el muerto? Nada. Lo pueden vestir totalmente distinto y enterrarlo en un lugar donde él no quería, y el muerto no puede hacer nada. Lo que está diciendo este pasaje es que está describiendo que el corazón del hombre no quiere estar con Dios. No quieren venir a mí. No está diciendo que es una situación temporal, está describiendo la condición permanente que tiene el corazón humano después de haber caído por el pecado. No queremos, la verdad es que nadie quería venir a Dios. No me diga que nadie puede decir, ni yo. Es que yo sí quería estar con Dios, pero no era mi tiempo. No querías. Íbamos en otro sentido, como una maquinita de pecado, un monstruito ahí de pecado que iba en sentido contrario, maldiciendo todo el tiempo el nombre de Dios, maldiciendo. Esa era nuestra condición antes del Señor. Así nos encontró el Señor y así nos fue a buscar en el camino. Cuán grande es su gracia y su misericordia, hermano. No nos damos cuenta lo asqueroso que debió haber sido para Él tocarnos, porque pensamos que el pecado es una cosita así como si mis errorcitos, mis detallitos. No, y la próxima semana vamos a ver qué es el pecado. Ahorita estamos viendo las consecuencias, cómo afectó al hombre, pero ya te puedes imaginar, nomás te adelanto algo, qué tan aberrante es el pecado que a luz bella lo volvió Satanás, que a los ángeles los volvió demonios, que a Adán lo volvió un muerto viviente, un ser repugnante delante del Señor. Si aquí dejáramos la cosa, hermano, nos quedamos con un panorama desolador. Con un silencio y con una frialdad en las venas, porque en cualquier momento, hermano, en cualquier momento estaremos compareciendo delante del Dios Santo, del testigo presencial, del testigo ocular de todos y cada uno de nuestros pecados, de aquellos que nos avergonzaría que alguien se enterara, de aquellos que hasta nosotros mismos nos producen asco. En cualquier momento podríamos estar delante de Él. Oh, y entonces sí, hermano, ¿de dónde nos hemos de sostener? ¿De dónde nos habríamos de sostener? Y es por eso que esta doctrina es tan importante, porque es por esta caída que fue necesario para nosotros que viniera un Salvador. Y la Biblia, con tanta sabiduría y con tanto cuidado de nuestro corazón, le llamó el postrer Adán, en el cual estamos todos representados y podemos ver un espejo, un reflejo santo. Podemos ver a Cristo escondido en el relato de Génesis 3. ¿Cómo podemos ver a Cristo en Génesis 3? En que el primer Adán cayó, pero el segundo Adán no. Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1, del 15 al 20 dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa imagen, hermano, que tú y yo perdimos, esa imagen que tú y yo hemos ensuciado, esa imagen que el pecado degradó y que hoy por eso la gente nos mira y dice: no, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Hermano, la imagen de Cristo es la imagen de Dios. Es ahora por Él, por su victoria, por su victoria sobre la tentación, por su victoria sobre el pecado, que podemos nosotros aspirar a Él como nuestro hermano mayor para alcanzar y retomar esa imagen en Cristo.
y poder regresar a lo que tuvimos en algún día, y que llegue el momento en que nuestra mente no se desvíe de continuo al pecado, que hay veces que hasta orando al Señor nuestra mente comienza a pecar. Es por Cristo el impecable, el único que no pecó jamás, ni de pensamiento, que podemos aspirar y rogar al Señor que nos permita tener esa mente, tener esa conducta, retomar esa gloria que nos fue arrebatada o que entregamos voluntariamente por el placer de un simple pedazo de fruta. Cuán loco está el hombre que cambiamos la eternidad de la gloria por un momento de placer. Cuán locos estamos que cambiamos la gloria de Dios, de su santidad, por unos segundos, unos instantes de un placer o de un deleite en la carne. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza federal hoy. Es por eso que ahora, por lo que hizo Cristo, así como el pecado entró por un hombre, también la vida eterna ha entrado por Él. Por eso Jesús debía ser Dios y hombre, porque solo Dios puede sanar un corazón podrido, solo Dios puede hacerlo. Pero también debía ser hombre, porque un hombre fue el que pecó, y un hombre era el que debía de cumplir el pacto de obras que Adán no pudo cumplir. El que es el principio, no es desde, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero. Él fue, ¿cuántos siglos tuvo que esperar la humanidad para que hubiera un hombre vivo entre los muertos? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar, volver a unir consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Esa paz que perdimos, esa paz que vivimos en el Edén, esa comunión con Dios mediante la sangre de su cruz. ¿Fue bueno caer? Hay veces que las más grandes desgracias o los más grandes pecados de la humanidad dan espacio a las más grandes glorias del Señor. No ha habido pecado más grande en la historia de la humanidad que el hombre haya matado al Hijo de Dios, que el hombre haya crucificado al Hijo de Dios. Pero ese pecado grave, que las creaciones han de ver aterrorizado y con ganas de venir a destruirnos ellos mismos, pero ese pecado dio espacio al más grande milagro de la historia del universo, que es la salvación de nuestras almas. En un momento el hombre pudo no pecar, después caímos y estamos en la condición de no poder no pecar. Solamente podíamos pecar, pero llegará el día, y hoy todavía pecamos, hermano, pero hoy podemos también no pecar. ¿Es posible dejar de pecar en Cristo? Sí, hermanos, pero no lo hacemos porque no nos damos cuenta de lo que realmente es el pecado. No estamos conscientes, pensamos que es algo sencillo, que es algo que Dios va a pasar por alto. ¿Acaso creemos que nos vamos a llegar a sentar como si fuera una especie de Santa Claus, el Dios santo, en sus vestiduras santísimas, que dice Isaías 6, que la orla de sus mantos llena todo el templo, su santo templo? Creemos que vamos a entrar a ese santo templo batidos en lodo, y que le vamos a manchar sus vestiduras y nos le vamos a sentar en las piernas y decirle: ay, ya llegué, me dejas entrar, porfa. Y le va a decir: bueno, está bien, yo pensaba glorificar mi nombre con mi santidad y mi pureza, pero bueno, pásate, no pasa nada. ¿Acaso creemos eso? Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Si alguien se acerca con pecado adelante del Señor, será consumido.
por su santa ira justa y santa. Pero llegará el día, hermanos, llegará el día, y es donde quiero centrar hoy. Sí caímos, y fue horrible nuestra caída, y hoy nos duelen los huesos, hoy nos da cáncer, hoy dejamos de ver, se nos cae el cabello, perdemos dientes, se nos atrofian los músculos, nos arrugamos y terminamos por dejar de funcionar biológicamente y morimos porque pecamos. La cúspide de la creación de Dios deshaciéndose a pedazos, cayéndose a pedazos por el pecado. ¿Acaso crees tú que Dios va a permitir que el pecado se meta? No lo va a permitir. Pero llegará el día que entonces no podremos pecar. Llegará el día en que seremos levantados. Seremos levantados. Por eso dice la palabra: cuando vean que estas cosas suceden, levanten su cabeza con esperanza, porque llegará el día, hermanos, que este pecado que nos ha destruido la existencia no será más un flagelo sobre nuestras almas, no será más un grillete sobre nuestros tobillos, y entonces podremos estar delante del Señor mejor que Adán, con una gloria mayor que la de Adán, porque nosotros, como su iglesia, su santa iglesia, seremos introducidas en el Hijo. Oh, qué glorioso, porque así como nuestro pecado fue imputado en Él, nuestra culpabilidad fue puesta sobre Él. No queda ahí. Si nada más pasara eso, hermanos, nos quedamos en cero. Estamos hoy en números rojos. Si nada más nos quedamos con que le dimos nuestra culpa a Él, nos quedamos en cero. Pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario tener una cuenta a favor, es necesario tener números en negro, no nada más estar en ceros. En cero no nos sirve el cero. Es por eso que al predicar arrepiéntete, no es suficiente. El arrepentimiento te deja tablas. Necesitamos cuenta a nuestro favor. ¿Y sabes cuál es esa cuenta? La vida de justicia y de santidad que Él vivió. Él nos ve así, el Padre. Ve a Jesús y ve a un pecador caído sobre el cual depositó su ira, y voltea y te ve a ti, si tú eres regenerado, y te ve justo y santo como Él fue y como Él es.